En este último video del módulo de Excel vamos a trabajar con gráficos y principalmente con los gráficos de columna, de líneas y circular. Los demás son muy parecidos, así que vamos a comenzar con estos, con los que vamos a analizar todos los elementos más importantes. Primero empezaremos con este reporte de ventas. Tenemos las ventas en cada distrito, el monto, el tipo de ventas, si fue al crédito o al contado. También el producto en cuestión. Vamos a proceder también a identificar qué tipo de gráfico necesitamos. Primero me piden que elabore un gráfico por cada distrito, por las ventas de cada distrito. Yo no debo graficar a partir de esa matriz extensa en la que se han ido colocando las ventas a medida que van apareciendo, ¿no? No debo graficar ahí. Debo elaborar una especie de cuadro resumen en el que se encuentren los nombres de los distritos y la venta que se hizo en cada uno de ellos. Para ello, debo elaborar una matriz sobre la cual voy a graficar. Para ello necesito primero obtener los nombres de los distritos. Entonces, la sugerencia es que no lo hagas así manualmente, identificando cuáles son los nombres, escribiéndolo al costado y demás, ¿no? Que esa labor la haga Excel. Voy a seleccionar todos estos datos donde están los nombres de los distritos. Esa es la manera en que deberías hacerlo. Cada distrito aparece más de una vez. Así que para evitar equivocaciones, voy a copiar toda la columna donde están los distritos. Eran muchas filas que verificar. Ahora eso lo va a hacer Excel. Simplemente copio los datos y los pego en un lugar apropiado. Voy a pegarlos, por ejemplo, en la celda G7, por ejemplo. Los voy a pegar, pero no con control V, no así, ¿no? Porque quedaría el formato y yo lo que voy a hacer es quitar los duplicados. No quiero que quede el formato, así que voy a pegarlo con una opción de pegado. Clic derecho, opciones de pegado y escojo la opción que dice valores. Escojo valores y ya pegué los datos, sin formato, solamente la información. Lo que voy a hacer ahora es quitar los duplicados. Vean que tengo muchos datos y algunos distritos aparecen muchas veces. Voy a hacer que la depuración la haga Excel. Simplemente me dirijo a la ficha datos. Dentro de la ficha datos busco una opción que se llame quitar duplicados. Quitar duplicados. La encontré, esta es. Le hago clic y simplemente acepto. Excel me informa que de 268 valores o 268 valores duplicados, al final quedaron 17. Acepto y estos son los valores únicos que voy a graficar. Ya no tengo esa columna tan larga, inmensa, ya no, sino tengo los distritos escritos una sola vez. Y sobre esta columna pequeña voy a empezar a graficar. Es más, voy a bajar un poquito esta columna, simplemente la selecciono, me dirijo a cualquier borde, señalo, hago clic y voy a moverle un espacio más hacia abajo. Aquí. Listo. Y voy a poner un encabezado apropiado. En este caso colocaré distrito, distrito. Voy a colocarlo en mayúscula. Y lo siguiente será indicar qué otra columna necesito. Necesito las ventas. Las ventas en cada distrito. Voy a poner un formato, por ejemplo, voy a colocar en la ficha inicio, me dirijo y voy a colocar un borde. Ya están todos los bordes. Aquí debo calcular las ventas de cada distrito. O sea, debo sumar los montos de venta dependiendo de qué distrito se trate. Una suma que depende de una condición implica el uso de la función sumar.si. Sumar.si, y es lo que vamos a aplicar. Las ventas que dependen de una condición. Y vamos a empezar esta fórmula. Lo importante para empezar a graficar es dominar un poco las fórmulas, así que de paso vamos a practicar. Igual, sumar.si. Y la suma que voy a hacer depende del distrito. Ahí está mi condición, en el distrito. Entonces voy a seleccionar de la tabla principal toda la columna que contiene a los distritos. Toda esa columna. Ya la seleccioné. Pero recuerden que en esa columna que acabo de seleccionar voy a buscar Jesús María, Suquillo, Madalena y todos los demás. Entonces, ya que necesito que esta columna intervenga siempre en los cálculos que voy a hacer, la fijo con el F4 o escribiendo los símbolos de dólar antes de cada letra que representa la columna.
y antes de cada número que representa a una fila. Luego de haber fijado esa columna, esa matriz, punto y coma, para decirle a Excel que busque primero ese distrito, Jesús María, lo selecciono. Después buscará los demás, punto y coma. Hasta el momento, Excel va a sumar si en la columna que he seleccionado y fijado encuentra el valor de la celda G8. Si es que encuentra ese valor, va a sumar. ¿Qué va a sumar? Los datos que tome de esta otra columna de ventas. La selecciono. Listo. Pero siempre Excel va a tomar datos de esa columna para sumar, para todos los casos. Para cualquier distrito va a tomar datos de esa columna. Entonces, ya sabemos que debemos fijarla para que participe en todos los cálculos. Lo haces presionando la tecla F4 o escribiendo el símbolo de dólar antes de cada letra que representa columna y antes de cada número que represente a una fila. Yo coloqué el símbolo de dólar y ya está. Fijada la columna donde están los distritos, fijada la columna donde están los montos de venta. Enter, y así es como he logrado obtener el monto de la venta en Jesús María. Voy a aplicar el formato en la fecha inicio, grupo número, voy a aplicar un formato moneda, y ahora sí, ya que tengo la fórmula y el formato, voy a copiar. Me dirijo a la parte inferior derecha de la celda que contiene mi cálculo, el cursor toma forma de una cruz negra y presiono doble clic. Ya está. Es esta la matriz que voy a utilizar para graficar. No la matriz extensa donde aparecen todas las ventas, no, ahí no. En la matriz que armé a manera de resumen. A partir de ella voy a graficar. ¿Y cómo grafico? Graficar es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es seleccionar la matriz, tus datos a graficar. Quiero graficar las ventas de cada distrito. Selecciono las ventas y los valores, incluyendo los encabezados. Selecciono desde los encabezados esos datos hasta el final. Primer paso, seleccionar los datos. Ya lo hicimos. Ahora tenemos que dirigirnos a la ficha insertar. En insertar vamos a encontrar un grupo llamado gráficos. Simplemente tenemos que hacer clic en el gráfico que queremos. Como aún estamos aprendiendo, voy a hacer clic en la opción que dice gráfico recomendado. Un clic en gráfico recomendado y escojo alguno de los gráficos que me recomienda Excel. Podría ser este o algún otro. Voy a tomarle el primero, por ejemplo. Ahí está, este gráfico. Acepto, simplemente haces clic en aceptar. Seleccionas la matriz. Insertar. Eliges el gráfico. Si no estás seguro de cuál aplicar, gráfico recomendado. Eliges el que te parece más apropiado y aceptas. Y el gráfico va a aparecer. A veces cuando queremos graficar muchos datos, no se muestran todos ahí en el gráfico. Lo único que hay que hacer es aumentar el tamaño del gráfico. ¿Cómo aumento el tamaño del gráfico? Cuando le haces un clic, se van a habilitar unos pequeños círculos en las esquinas y en los puntos medios de los lados. Seleccionas cualquiera de esas pequeñas bolitas y desplazas a la derecha para aumentar ancho. Y desplazas hacia abajo para aumentar el alto, por ejemplo. Y si mueves una de las bolitas o seleccionas una de las bolitas de las esquinas, cambias alto y ancho al mismo tiempo. Voy a aumentar un poquito de alto y ancho. Y voy a colocarlo creo que al costado de la matriz que acabamos de seleccionar antes de graficar. ¿Cómo se mueve un gráfico? Señalas cualquiera de los bordes. Cuando el cursor toma forma de una cruz delgada, una cruz negra, presionas clic y puedes mover donde mejor te parezca, incluso delante de algunos datos que tengas ahí. Miren, puedo tapar la matriz, pero quiero mostrarla, así que voy a poner mi gráfico aquí. Ya está. Este es mi gráfico. Los gráficos tienen la opción de añadir un diseño. Si hago clic al gráfico y me dirijo a la ficha diseño de gráfico que acaba de aparecer, mi ficha diseño de gráfico, puedo escoger cualquiera de los diseños predeterminados. Señalo el que me parezca apropiado y si me gusta o me conviene, lo selecciono. Y se va a aplicar automáticamente. Voy a desplegar este campo para ver que hay más opciones para este gráfico. Por ejemplo, me parece muy apropiado este de aquí, por ejemplo.
Lo selecciono. Listo. Y también, además de cambiarle el diseño, puedes cambiarle el formato. Clic en el gráfico, se habilita diseño y formato. Voy a hacer clic en la ficha formato y puedes cambiar esta apariencia a través de los estilos de forma. Hago clic en esta casilla y puedo ver los diferentes estilos que puedo aplicar a mi gráfico. En este caso, lo voy a dejar así, pero también puedes escoger algún relleno de forma, contorno de forma y algún efecto de forma. Voy a trabajar con el relleno de forma para buscar algún color que me pueda interesar. Señalo que me parece apropiado y Excel me muestra cómo quedaría si lo aplico. Si alguno me parece apropiado, lo selecciono. Podría ser. Le hago un clic y ya le hice ese pequeño cambio. Puedo cambiar diseño y puedo cambiar formato, como mejor te parezca. También vamos a empezar a explorar los elementos del gráfico. Si hago clic en el gráfico, se van a habilitar tres casillas. La primera, que tiene una cruz verde dentro, es la opción de elementos del gráfico. Voy a presionar clic y hay algunos que ya están seleccionados previamente. Lo que me interesa es, por ejemplo, que aparezca lo que se llama título del eje. Vean, en la parte inferior y en la parte lateral, hago clic en título del eje y aparece un pequeño cuadrito para que yo diga de qué se tratan estos datos. En la vertical hay un título del eje. Simplemente lo seleccionas, eliminas lo que está dentro y puedes escribir cualquier título para este eje vertical. En la vertical están los nombres de los distritos. Entonces escribiré distritos. Y en la parte inferior escribiré ventas, por ejemplo. Ese título del eje horizontal lo voy a editar y escribiré ventas. Cualquier parte del gráfico que contenga texto puede ser editada, como cualquier texto. Por ejemplo, eso que acabo de escribir, ventas, si yo deseo, lo selecciono, voy a la ficha inicio y lo cambio como cualquier texto. Si quiero le pongo otro color, si quiero le cambio de tamaño, le cambio el tipo fuente, lo que desee hacer. Voy a ponerle, por ejemplo, ese de aquí, o cualquier otro. Selecciono y se aplica. Si quieres le pones negrita, cursiva o como prefieras. Lo mismo con cualquier elemento de texto que esté en tu gráfico. Por ejemplo, esos nombres de los distritos se muestran así de manera predeterminada por el tipo de diseño que aplicamos. Pero también lo puedes seleccionar con un clic y lo editas como mejor te parezca. Por ejemplo, voy a poner negro, oscuro. Se aplicó el cambio. El título también, si deseas, lo puedes cambiar. Pero por ahora lo voy a dejar así. Ya sabemos que cualquier texto que veas en el gráfico, cualquier número, puedes cambiarle de formato, como si fuera un texto cualquiera. Lo siguiente que debes conocer es que a veces hace falta indicar cerca de las columnas cuál es el valor. Entonces, otra vez voy a entrar a los elementos del gráfico y voy a señalar la opción que dice etiqueta de datos. Si hago clic en etiqueta de datos, aparece ahí el valor. El valor que está en esa columna también aparece ahí. También se puede visualizar. E igual que con los casos anteriores, también la puedes editar. ¿Y cómo cambiar las etiquetas? ¿Cómo las editas? ¿Cómo les cambias el formato? Selecciona cualquiera de ellas y se activan todas. Ahora sí, le puedes cambiar por el formato que desees. Le puse un poco más oscuro y si deseo le pongo negrito. Por ejemplo, si deseo. Me parece que en este caso no conviene, pero más oscuro puede ser. Ahí. Haces clic fuera del gráfico y se guardan las opciones. Hasta aquí. También puedes trabajar con la opción formato y ya hemos explorado el relleno de forma, que simplemente le cambia el color al gráfico. Debajo de esa opción vas a encontrar contorno de forma. Ahí puedes agregar un contorno, un color de contorno. Por ejemplo, voy a ponerle morado para que se pueda notar, pero está muy delgado. Otra vez, formato, contorno de forma, y voy a decirle que quiero un grosor un poco mayor. Selecciono grosor y puedo escoger qué tan grueso se debe ver esa línea, qué tan gruesa se debe ver la línea de borde. Por ejemplo, esta para que se note, la selecciono y se aplica. Así de sencillo. Y es más, nuestro gráfico efectivamente muestra los datos, pero observa lo que va a suceder cuando yo ordene los datos de la matriz que dio origen a este gráfico. Veamos.
Para aplicar un ordenamiento voy a valerme de una opción que se llama filtro. Voy a filtrar. ¿Cómo se filtra? Haces clic en la matriz que tienes aquí, de distritos y ventas, un clic, y después te diriges a la ficha datos y buscas la opción de filtro. Es una que tiene forma de embudo, filtro. Está en el grupo llamado ordenar y filtrar. Voy a coger filtro y aparecen esos pequeños botones en la parte inferior de cada encabezado. Voy a ordenar tal vez por los distritos. Hago clic en ese botón que apareció. Voy a ordenar ahora según orden alfabético, por ejemplo. Generalmente cuando tu dato es texto, se va a ordenar o se va a ordenar de manera alfabética. Así que voy a abrir aquí distrito y voy a ordenar de la A a la Z, por ejemplo. Pueden ver cómo cambió el gráfico. Está ordenado de una manera. Y si cambio este ordenamiento desde la matriz, de la Z a la A, desde la Z a la A, ¿no? En ese orden. Que también te podría servir, ¿no? Para que sea más fácil ubicar cada uno de los distritos donde se han hecho ventas. Pero si lo que te interesa es mostrar en qué distritos se ha vendido más o en cuáles se ha vendido menos, te conviene mejor ordenar en función de las ventas. Voy a hacer clic en el pequeño botón que apareció en la parte inferior del encabezado de ventas y voy a decirle a Excel que ordene esta vez, por ejemplo, de mayor a menor. Y aquí tienes un ordenamiento en base al monto de la venta. Voy a cambiarlo por el que dice de menor a mayor y tienes aquí otro gráfico, bueno, el mismo gráfico, pero ordenado de diferente manera en función a las ventas. Y aquí se puede apreciar claramente en qué distrito se ha vendido más y en cuáles se ha vendido menos. Es una opción que tienes también para trabajar con Excel en cuanto a gráficos. Sigamos explorando las opciones de Excel. Por ejemplo, también en el formato, en la ficha formato, puedes hacer algunos ajustes más. Hemos visto que puedes cambiar el relleno de forma, señalas, y si te gusta alguna opción, eliges. También el contorno de forma. Puedes cambiar el grosor de la línea, pero también puedes trabajar con lo que se llama efecto de forma. Voy a achicar un poco esa parte y voy a aplicar un efecto de forma. Y de los más usados una vez es sombra, que puedes notar cómo aparece una pequeña sombra detrás del gráfico, ¿no? Ligera, dependiendo de la opción que escojamos. Las que más se notan son las que están aquí abajo. Aparece como una sombra detrás del gráfico, ¿no? Si deseas alguna, la aplicas. También hay opción llamada iluminado. Simplemente voy a mover un poco más el gráfico para que se note. Y voy a activar la opción de efecto de forma iluminado. Y señalas una opción que te agrade y Excel te va a mostrar cómo quedaría si lo aplicas. Si consideras que es apropiado, la eliges. Si no, no hace falta que la elijas. No lo voy a elegir y voy a mantenerla de esa manera. Ahora que tengo mi gráfico ordenado según las ventas, puedo seguir buscando alguna opción de forma. Veamos el gráfico. Hemos visto que puedes habilitar esta opción en elementos del gráfico. También podrías añadir lo que se llama etiqueta de datos, ¿no? Ya hemos visto eso. Si deseas, la puedes quitar con un clic, pero no lo voy a hacer. Voy a señalar la opción que se llama tabla de datos. Tabla de datos lo que hace es mostrar un cuadro donde están esos mismos datos que sirvieron para graficar, los mismos, pero en una sección inferior, en la parte inferior de gráfico. A veces puede ser de mucha utilidad, pero en este caso no. Me voy a quedar con las etiquetas de gráfico. Y vamos a proceder a hallar los siguientes gráficos. Por ejemplo, aquí nos están pidiendo también el gráfico de comparación de ventas al contado y al crédito. Al contado y al crédito. Bueno, entonces necesito una pequeña tablita que tenga esos valores. Voy a crearla aquí abajo. Ventas, tipo de venta. Creo que este venta lo muevo por acá. Y quedó muy a la derecha, no hay problema. Cualquier elemento, incluso las celdas, la puedo seleccionar, me dirijo a cualquier borde, señalo y puedo mover donde yo quiera. Siempre que no sea otro elemento, ¿no? Encima de acá no, voy a mover por aquí y suelto, ¿no? Según cómo me convenga. Voy a meterle aquí el ancho, ya está. Tipo de venta, tenemos dos,
crédito y al contado. Como son solamente dos, lo puedo escribir, pero me aseguro de escribirlo bien. Crédito y el otro es contado. Escribo contado. Ahora tengo que hallar la cantidad de ventas o el monto de ventas que se ha hecho al crédito y el monto de ventas que se ha hecho al contado. Voy a sumar las ventas que se han hecho al crédito y sumar las ventas que se han hecho al contado. Una suma que depende de una condición, el tipo de venta. Otra vez la función sumar punto sí. Y vamos a aplicarla también como hemos hecho en el caso anterior. Voy a escribir aquí mi fórmula igual sumar punto sí. Primero la condición y después indico dónde están los datos para sumar. La suma depende del tipo de venta. Entonces, de la matriz principal voy a seleccionar la columna donde está el tipo de venta. Ya la seleccioné, el tipo de venta. Pero no lo olviden, en esa columna vas a buscar las ventas al crédito y también las que fueron hechas al contado, ya que para ambos casos va a participar esa columna, la fijas, para que intervenga en los demás cálculos también. Punto y coma. Ahora, en esa columna que acabo de fijar, que busque la palabra crédito. Y después buscará la otra, ¿verdad? Cuando copiemos la fórmula. Punto y coma. Esta función va a sumar si es que en la columna que hemos seleccionado encuentra el valor de la celda G32. Si encuentra el valor de la celda G32, que es la palabra crédito, va a sumar. ¿Qué va a sumar? Las ventas. Entonces, seleccionaré la columna de ventas y como de seguro recordarás, ya que siempre vamos a tomar datos de esa columna para sumar, o Excel va a tomar los datos para sumar de ahí, esa columna también la fijas. Le pongo el paréntesis y ya terminé de colocar mi fórmula. Presiono Enter y lo siguiente es copiar la fórmula, rellenar hacia abajo y tal vez aplicarle los formatos, ¿no? Ficha inicio, número, general, voy a aplicar moneda. Ya tengo el formato. Ya puedo graficar. La pregunta es, ¿qué gráfico voy a aplicar? Primero voy a seleccionar los datos, incluyendo los encabezados. Voy a seleccionar los datos. Me dirijo a la ficha insertar y como aún no sé qué gráfico voy a colocar, cuál será el más apropiado, voy a hacer clic donde dice gráficos recomendados. Hago clic en gráfico recomendado y veo que aparece un gráfico de columnas, así vertical, otro horizontal, podría tomar, incluso podría hacer un gráfico circular, pero ese vamos a verlo en otro momento. Vamos a trabajar con este circular o este horizontal. Sí, mejor el horizontal. Aunque sería bueno también el vertical. De paso que vemos la tabla de datos. Sí, vamos a trabajar con cualquiera de ellos. ¿Qué pasa si elegiste el horizontal? Y te diste cuenta de que mejor hubiera sido el vertical. ¿Qué hacemos? La sugerencia es que todavía no lo elimines. Es más, si ya le pusiste el formato, por ejemplo, que voy a coger este, y también le pusiste el color tal vez, ya, le cambias el color, editas por aquí el texto, le pones, no sé, tal vez un color un poco más encendido, le pones negrita, escoges el tipo fuente que se maneja en tu empresa, por ejemplo, le aumentas el tamaño, voy a cambiar el tipo fuente a uno más serio, ya está. Ya le hiciste todos los cambios, ya le pusiste también el título del eje o etiqueta de datos, como quieras. Entonces, si ya es un poco tarde como para cambiar el gráfico, o como para eliminar el gráfico, puedes cambiarlo por otro. Simplemente haz clic en el gráfico que deseas modificar. Clic en el gráfico que deseas modificar. Te diriges a la ficha Diseño de gráfico. En Diseño de gráfico, ahí donde estaban las opciones para que elijas qué gráfico querías, ahí vas a encontrar un grupo llamado tipo. En el grupo llamado tipo hay una opción que se llama cambiar tipo de gráfico. Le haces clic a cambiar tipo de gráfico y puedes elegir por qué otro gráfico quieres cambiar. Se va a abrir este cuadro, donde incluso hay gráficos que no son necesariamente así. Algunos son incluso circular o son lineales y también está la opción de columnas. Voy a trabajar en este caso con columnas y voy a escoger esta que está vertical, que me parece que está mejor. O si deseas este, como prefieras. Me parece mejor esta opción y acepto. Ya lo cambié. Y a pesar de verlo cambiado, aún puedes seguir editando, si deseas.
Voy a habilitar aquí los títulos de los ejes. Ya está. Para escribir aquí en el eje horizontal, ese que está abajo es el horizontal, voy a escribir, por ejemplo, tipo de venta. Tipo de venta. Ya sabes que cualquier texto del gráfico lo puedes editar. Y aquí le pondré en el eje vertical, donde está el dinero ahora, le pondré ingreso por ventas, por ejemplo. Ingreso por venta. Listo. No presiones Enter. Haz clic fuera de esa casilla que estás editando. Un clic y ya está. El título también, le puedes añadir algo o también lo puedes editar. Tal vez está muy pequeño, lo agrandas. Si deseas, le cambias de color. Lo que prefieras hacer. También en el formato le puedes colocar un contorno, por ejemplo, un contorno un poco más grueso, de algún color que te guste. Y también, si deseas, puedes aplicar en formato algún efecto de forma, si deseas. En este caso no lo voy a hacer. Me basta con estos datos, pero me falta alguna etiqueta de datos. Así que en el gráfico hago clic, me dirijo a elementos del gráfico y voy a abrir la opción que dice etiqueta de gráfico. La voy a seleccionar, le hago un clic y se activa. Ya está, ya aparece ahí. Ya lo tengo. ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer? Les hablé hace un momento de la tabla de datos. Aquí sí podría ser conveniente. Clic en el gráfico, elemento del gráfico. Debajo de etiqueta de datos dice tabla de datos. Y aparece un pequeño cuadro en el que está también una pequeña leyenda y los datos numéricos que originaron este gráfico. Ya lo tengo. Así que vamos a proceder a hallar el otro gráfico que me solicitan. Están pidiendo el gráfico de ventas por cada producto. El gráfico de ventas por cada producto. Entonces necesito tener una matriz así como esta, de distritos, pero con los productos. Tendría que inspeccionar uno a uno y estar extrayendo los valores y asegurarme de que aparezcan solo una vez en mi matriz. Pero no, esa labor la vamos a delegar a Excel. Simplemente voy a seleccionar toda la columna donde están los productos y la voy a copiar. Selecciono la columna y copio. Y la voy a pegar en un lugar conveniente. En un lugar conveniente. Por ejemplo, la voy a pegar en esta celda G45. La voy a pegar con clic derecho, valores. Y lo siguiente va a ser pedirle a Excel que quite los duplicados. Se dan cuenta que, por ejemplo, electrodomésticos aparece varias veces. Y lo mismo con los demás. Voy a quitar los valores duplicados. Manteniendo esa selección, me dirijo a la ficha datos, me dirijo a la opción quitar duplicados y simplemente acepto. Y Excel me informa que quitó los valores duplicados y solamente habían 4 únicos. Perfecto. Solamente 4 eran únicos y son estos de aquí. Le pondré un encabezado apropiado, por ejemplo, pondré producto. Por ejemplo, producto. Y después pondré ventas y lo demás será calcular cuántas ventas se han hecho de cada producto. ¿Cuántas ventas se han hecho de cada producto? O sea, voy a sumar los valores de las ventas dependiendo de qué producto se trate. Una suma condicional, sumar punto sí. Otra vez. Voy a ponerle un formato, tal vez apropiado, bordes. Y tal vez aquí le cambie el centrado, el alineado. Le voy a poner tal vez un color para que se vea un poco mejor. Voy a cambiar el color de relleno también para que se vea mejor. Y le pondré negrita, ya se ve un poco más serio este cuadro. Y voy a aplicar ahora la función sumar punto sí para esos productos. La suma depende del producto. Ya sabemos por dónde va la condición. Igual, sumar punto sí. Primero la condición y después indicamos dónde están los datos para sumar. La suma depende del producto. Entonces me dirijo a la columna que contiene los productos. Desde el inicio hasta el final, toda la columna. Ya seleccioné la columna que contiene los nombres de los productos. Como siempre voy a buscar en esa columna, ahí voy a buscar el electrodoméstico, mobiliario y lo demás.
Esa columna seleccionada la fijo, punto y coma, y en esa columna seleccionada, Excel va a buscar este primer producto de la celda G45, y luego va a buscar los demás, punto y coma. Si encuentra ese valor de la celda G45, va a sumar. ¿Qué va a sumar? Las ventas. Entonces selecciono la columna de ventas. ¿Ya está? Ya seleccioné la columna de ventas. Lo siguiente será fijar, ya sabes, con el F4 o escribiendo los símbolos de dólar antes de cada letra que represente a la columna y antes de los números que son los que representan a las filas. Paréntesis y ya tengo mi fórmula. Y ya puedo también colocar mi fórmula en las demás celdas. Y de paso le voy a poner un formato, pero lo voy a hacer un poco después. Primero voy a graficar. ¿Cómo se grafica? Muy sencillo, ya lo hemos visto. Selecciono toda la matriz, incluyendo los encabezados, lo selecciono todo. Me dirijo a la ficha insertar y por ahora voy a hacer clic en la opción de gráficos recomendados. Si ninguno de los gráficos recomendados te parece apropiado, podrías buscar en la opción que está ahí al costado. Por defecto se abre aquí, en gráfico recomendado, pero más al costado dice todos los gráficos. Y puedes buscar qué gráfico se adecua más al tipo de dato que quieres representar gráficamente. Voy a quedarme por ahora con gráfico de columna, que es el que estamos analizando. Y puedes tener las columnas de un color o las columnas de diferentes colores, como prefieras. De un color o de diferentes colores. Voy a escoger este, diferentes colores. Y acepto. Listo. Ese me agradó más. Lo voy a seleccionar. Y hacemos lo que ya sabes, tienes que colocarle algunos elementos. Siempre edita el título. Voy a poner ventas por producto, por ejemplo. Ventas por producto. Un título que dé a entender de qué se trata tu gráfico. Después hago clic en el gráfico, después en elementos de gráfico y añado los elementos como título del eje que sabes que puedes editar y también la etiqueta de datos o si prefieres la tabla de datos. En este caso, tabla de datos como que no es muy práctico, mejor me quedo con la etiqueta de datos. Ya lo tengo. Si quieres cambiar cualquier texto que esté en el gráfico, simplemente lo seleccionas y en la ficha de inicio puedes agregar todos los cambios que desees. Color, tamaño, negrita y demás, ¿no? Ya sabes que también puedes cambiar el diseño y también el formato. Lo que tal vez has notado es que en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, los valores ya no salen con el símbolo de soles, con el símbolo monetario. En los gráficos anteriores sí lo tenían. Vamos a hacer algo. En esta ocasión voy a dirigirme aquí a la matriz a la cual seleccioné para crear este gráfico. Y aquí le voy a poner los formatos, aquí en la matriz. Vean lo que va a pasar con el gráfico. Selecciono los datos de la matriz y le aplico el formato que yo desee. Por ejemplo, voy a aplicar ahora el formato de celdas. Voy a abrir el formato de celdas, ya sabes, ficha inicio. En los primeros grupos hay unos pequeños cuadros, haces clic y se abre el formato de celdas. Como voy a darle formato a un número, elijo la opción número. Y esta vez voy a escoger moneda y voy a buscar un formato sin decimales, cero decimales. Pero si quiero el símbolo de soles, si quisieras otro, haces clic y cambias, eliges el que quieras. Yo quiero soles. Acepto y observen lo que pasó con el gráfico. Si tu matriz no tiene el símbolo de soles, tu gráfico tampoco. Cuando le pones símbolo de soles o algún formato en particular a la matriz, el gráfico automáticamente tiene también el símbolo de soles o cualquiera que elijas para este gráfico. Entonces aquí hemos visto lo que teníamos que conocer acerca de los gráficos de, de columnas. Es muy sencillo de utilizar. Si eliges un gráfico, también lo puedes cambiar. Lo importante es que sea un gráfico que permita mostrar claramente la información que deseas representar, ¿no? A través de estos gráficos que hemos insertado. Si deseas, le puedes dar más formato a ese gráfico. Tal vez elegir algún diseño en particular, según cómo te parezca. Por aquí vamos a terminar esa parte de gráfico de columnas y vamos a continuar con la siguiente hoja para empezar a trabajar con los gráficos de líneas. Y tengo un caso particular porque me pide
usar gráfico de línea y tengo que graficar los datos de la tienda 1, tienda 2, comparar la tienda 1 y la 2 y aparte el total de ventas. Entonces lo que debo hacer es seleccionar los datos que voy a graficar. Y empecemos por la tienda 1. Quiero las ventas mensuales de la tienda 1. Entonces selecciono también los encabezados, los meses y las ventas, pero solo hasta diciembre. El total no. Queremos ventas mensuales hasta el mes de diciembre. El total no. El total es como la suma de todo, hasta diciembre. Luego de haber seleccionado, hago clic en la ficha insertar y voy a hacer clic en esta opción de gráficos recomendados. Aparecen estos. Si ninguno me convence, puedo elegir todos los gráficos y ver las opciones y ver cuál me convendría. Pero como ya comenté que vamos a hacer un gráfico lineal, y aquí también está, vamos a ir directamente al gráfico lineal. En el grupo gráficos vas a encontrar unos pequeños iconos con los gráficos más utilizados. En la parte izquierda de esos iconos pequeños están columnas, líneas y círculos. Vamos a utilizar líneas. Voy a trabajar con la primera opción, las demás son similares. Y lo único que voy a hacer es aplicar un diseño que me agrade. Diseño. Escojo algún diseño. Podría ser este, le hago clic y se acabó. Pero no me gusta el color. Hago clic en la ficha formato y aplico el color que mejor me parezca. Por ejemplo, puede ser este verde. Así. Si quieres un borde, se lo aplicas. Como ya hemos visto, contorno. Escoges el color de contorno y después eliges el grosor de contorno. Voy a mover el gráfico, señalo cualquier borde del gráfico, hago clic y puedo desplazarlo donde me plazca. Listo. Tal vez hayas notado que el intervalo de datos está entre 0 y 1800. Lo puedes ver ahí en la vertical. Voy a colocar aquí los títulos del eje y las etiquetas, para empezar. Las etiquetas. En la vertical tenemos una numeración del 0 a 1800, pero no tiene por qué ser así necesariamente. También lo puedes editar. Cualquier elemento que te interese editar, puedes hacerle clic, por ejemplo, a esta vertical donde están las etiquetas o donde están los valores. Un clic y le presionas clic derecho. Y se va a abrir un cuadro y siempre eliges la última opción. La última opción es de formato. Al final dice formato. Dar formato al eje. Un clic y se va a abrir en la parte derecha una opción para dar formato. Si observas bien, donde dice líneas, abajo dice mínimo y máximo. Mínimo 0, máximo 1800. Justamente lo que tenemos ahí en la vertical. Lo cambio. El máximo en lugar de 1800, lo que sea, lo elimino y voy a escribir, por ejemplo, 2000. Enter, ya está. Ya cambió. Y si te fijas aún más, esa numeración va de 0 a 200, de 200 a 400, de 400 a 600. La amplitud de cada intervalo es de 200. Eso también lo puedes editar. Hemos visto límite, mínimo y máximo. Debajo dice unidades. En unidades hay una opción llamada principales. Ahí está el 200, que determina el tamaño de cada intervalo. Lo voy a cambiar por un 400. Presiono Enter y ya se cambió. Ya se muestra de manera distinta. Vamos a hacer el otro gráfico. Ahora de la tienda 2. Tienda 2. Bueno, antes estaba bien porque los meses estaban junto a la tienda 1. ¿Y ahora cómo hago con la tienda 2? Meses, tienda 2. Meses y tienda 2. Ya hemos comentado esto en un video previo. Para seleccionar columnas o filas o matrices que están separadas, simplemente seleccionas el primer conjunto de celdas. Meses hasta diciembre. Presionas la tecla control y sin soltar la tecla control seleccionas ahora el otro dato que es desde tienda 2 hasta la venta que hubo en diciembre. Sueltas y ya están las dos columnas seleccionadas. Teniendo las dos columnas seleccionadas, te diriges a la ficha insertar y vamos a escoger el icono de líneas para insertar precisamente un gráfico de líneas. Voy a tomar la primera opción y sabes que le puedes aplicar los diseños que desees. Un clic, un diseño, voy a escoger uno parecido al anterior, que me parece que era este, y le voy a aplicar un formato, también el color que está desde el gráfico anterior, para que se vean muy parecidos. Le puedes cambiar el nombre y todo lo demás. Me parece que está muy bajo, lo puedes estirar, y el otro también lo puedes estirar, ¿verdad? ¿Quieres cambiarle la amplitud de este
de este eje vertical. Clic derecho, se abre la casilla de formato, o esta opción en la parte inferior, dar formato al eje. Se va a abrir la opción en la parte derecha y le puedes indicar cuál quieres que sean los límites. El mínimo 0 y el máximo le voy a cambiar también a 2000. La amplitud a cada intervalo también le quiero cambiar. Le cambias unidades principales, en lugar de 200 le voy a poner 400. Listo. Se ve igual que el anterior, excepto que le faltan algunos elementos. Por ejemplo, le falta la etiqueta de datos. Clic en el gráfico. Clic en el gráfico y voy a escoger elementos de gráfico y voy a habilitar las etiquetas. Pero vamos a ver más opciones para las etiquetas. Bueno, primero lo que faltaba, que era el título del eje. Ya está. Lo editas después. Etiqueta de datos. Si seleccionas, se va a colocar en la parte superior. Pero no tiene que ser así necesariamente. Si miras a la derecha, hay una pequeña flecha que apunta hacia la derecha. Eso significa que hay más opciones. Voy a hacer clic y van a ver que puedo colocar mi etiqueta en el centro, en la izquierda, en la derecha, encima o debajo. Como lo necesites, encima o debajo. Voy a colocarlo encima, porque así se ve un poco mejor. Hago clic en encima y se terminó el problema. ¿Quieres editar las etiquetas? No hay problema, haces clic en alguna de ellas y puedes editar todas. Ficha inicio y le cambias el color por el que desees. Pero tal vez te interese modificar las etiquetas que están aquí en la parte inferior de las ventas de octubre, noviembre y diciembre, porque fueron las ventas más bajas. ¿Quieres enfatizar eso? No hay problema, las editas. Por ejemplo, aquí quiero cambiar la etiqueta de la venta de diciembre. Ese 500 lo quiero cambiar a otro color. Le hago clic, pero se activan todas. Ya, a la que te interesa le haces un clic más. Ya está, listo para editar. Solamente esa le voy a cambiar de este color y le voy a poner un poquito más grande. Ya está. Y así puedes hacer lo mismo con lo demás. Seleccionas una etiqueta y se marcan todas, a la que te interese le haces un clic más. Y puedes editar como prefieras.